Saludo con gusto a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Ciro, el INE dio a conocer la asignación de diputaciones plurinominales, con lo cual ya se sabe cómo quedará integrada la nueva legislatura que iniciará funciones en la Cámara de Diputados el próximo 1 de septiembre. Antes de entrar al detalle de cómo se hace esa asignación, ¿podrías decirnos cuántas curules fueron asignadas a los diferentes partidos? Claro que sí. El Partido Acción Nacional va a tener 114 diputados, el PRI 70, el PRD 15, el PT 37, el Partido Verde 43, el Partido Movimiento Ciudadano 23 y Morena 198. Eso hace los 500 diputados y el INE ayer lo que hizo fue la asignación de los 200 de representación proporcional, que te los digo muy rápidamente. 41 fueron para el PAN, 40 para el PRI, 8 para el PRD, 7 para el PT, 12 para el Verde, 16 para Movimiento Ciudadano y 76 para Morena. Ciro Murayama, ¿podrías explicarnos la aritmética electoral? Es decir, ¿bajo qué consideraciones hace el INE la asignación de las diputaciones plurinominales? En realidad los plurinominales salen de las mismas urnas que salen los diputados de nuestros distritos. Siempre que cruzamos la boleta por un partido, estamos votando por el candidato que postuló el partido en nuestro distrito y por la lista de candidatos plurinominales que postuló el distrito en la circunscripción donde vivimos. El INE lo que hace es, una vez que están concluidos los cómputos y que se sabe qué partidos perdieron el registro, por ejemplo, en este año 3 partidos no llegaron al 3% y no van a estar en la Cámara de Diputados y se quitan los votos nulos, tenemos lo que se llama la votación nacional emitida, que este año estamos hablando de 43.900.000 personas, casi 44 millones de electores, y a cada partido le corresponde el porcentaje de plurinominales de acuerdo a la votación que obtuvo en el país. Entonces, la votación plurinominal es la que mejor refleja la pluralidad de nuestra sociedad. Las oposiciones tienen 105 diputados plurinominales y el bloque o la alianza del gobierno tiene 95. Tiene más la oposición que el gobierno. Bueno, porque eso pasó en las urnas. Si tomamos la votación nacional emitida, en total los 3 partidos coaligados del gobierno obtuvieron 47.8%. Y en cambio, los 4 partidos de la oposición, si los sumamos, obtienen 52.2%. Es decir, hubo más gente que votó por las oposiciones que por el gobierno. Quien gane un distrito, así sea por un voto, se lleva el 100% de la representación de ese distrito. Entonces, no refleja realmente la pluralidad, la diversidad. Morena es el partido más votado en muchos distritos de nuestro país y, sin embargo, hay 6 decenas de esos distritos que ganó Morena, que como iba en coalición, se le cuentan a sus socios porque eso dice el convenio de coalición. Yo creo que sería correcto que en una eventual reforma electoral estas distorsiones se pudieran corregir para que cada partido al final tenga en la Cámara el peso que la gente le ha dado en las urnas, es decir, que si tienes el 10% de los votos, tengas el 10% de los diputados, que si tienes el 30% de los votos, tienes el 30% de los diputados y no estas alteraciones, porque paradójicamente la cuarta fuerza política del país es Movimiento Ciudadano. Uno diría, será la cuarta fuerza política en el Congreso, no va a ser la sexta y van a tener más diputados que Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. ¿Por qué si tuvieron menos votos van a tener más diputados? Porque Morena les compartió, llamemos así, diputados por los propios triunfos de Morena. Entonces,
son de los pequeños detalles que hay que corregir, pero bueno, finalmente este proceso electoral federal ha llegado a su fin con esta asignación de diputados. La Cámara se integra el próximo 1 de septiembre y con eso iniciará la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Hay que subrayar que, como dices, esta asignación no es a capricho, está prevista en la ley y el Consejo General del INE lo que hace es cumplir con lo establecido, cuidando además escrupulosamente el tema de la sobrerepresentación, un tema que causó, por cierto, mucha polémica en la pasada elección. Ciro Murayama. Así es, y además una cosa interesante, el Tribunal Electoral cuando revisó cómo iba a ser nuestro criterio de asignación para evitar que se presentara una sobrerepresentación, porque la Constitución dice ningún partido podrá tener un porcentaje de diputados 8% por arriba del porcentaje de su votación. Es decir, si un partido tuvo 38% de los votos, lo más que podrá tener de diputados es un 8% más, 46%. Bueno, eso dice la Constitución, su artículo 54, base quinta. A veces, por lo que se conoce comúnmente como el chapulineo, ha habido grupos parlamentarios que tienen más diputados que los que las urnas les dieron y llegan a esa sobrerepresentación que viola la Constitución. Ahora el Tribunal Electoral dijo, Cámara de Diputados, cuando te instales, nos vas a tener que notificar al Tribunal y al INE cómo quedaron configuradas tus bancadas parlamentarias. Y esa es otra manera de hacer cumplir la Constitución, porque de acuerdo también a las leyes del Congreso, si un partido por sí solo no tiene la mayoría de los diputados, pues no puede, por ejemplo, ocupar la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la Cámara al mismo tiempo. Así que lo que vamos a ver es una Cámara con mayor pluralismo y con mayor distribución de las atribuciones internas que lo que vimos en la pasada legislatura que está a punto de concluir. Ciro, ¿por qué es importante conservar las diputaciones plurinominales? Te lo pregunto porque cada que se habla de una reforma electoral se insiste en desaparecer los plurinominales. Pues mira, justo como estamos conversando, los plurinominales representan a toda la gente que en su distrito no logra ganar una elección, pero que pues merece tener representación. Vamos a suponer que en los distritos ganara una fuerza con el 35% de los votos, es posible que ganes en todos los distritos porque hay diversidad, el voto está disperso. Si no hubiera plurinominales y una fuerza ganara con el 35% de los votos, pues se quedaría con el 100% de la representación, aunque en realidad tendría el apoyo de una tercera parte de la población y las 2/3 partes del electorado se quedarían sin representación, es decir, es castigar la diversidad. Claro que no hay una fuerza que gane todos los distritos, pero sí hay fuerzas que en determinadas coyunturas tienen mejor desempeño territorial, pero eso no quiere decir que tengan el respaldo de la mayoría. Si alguien quiere reconcentrar el poder, eliminar el pluralismo y construirse una mayoría parlamentaria artificial, tiene una ruta conocida: elimina los plurinominales. Por eso es una propuesta que resurge una y otra vez y la suelen proponer los presidentes en turno. Disminuir, y ahora nuestro actual presidente dice que de plano desaparecer. Sería una involución al México de los años 50 del siglo pasado. Ahora que mencionas al presidente, déjame preguntarte finalmente, ¿cuál es la posición del Instituto Nacional Electoral respecto a la consulta de revocación de mandato? Mira, nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir la Constitución. La figura de revocación de mandato ya está en la Constitución, se publicó el decreto el 20 de diciembre de 2019 y en ese decreto se decía que a los 180 días el Congreso iba a emitir
la ley correspondiente, la legislación secundaria. Bueno, pues eso se venció en junio de 2020, ya llevamos 433 días de retraso de esa fecha, no tenemos ley secundaria. Pero como los transitorios de la Constitución dicen que el INE tiene la responsabilidad de organizar la revocación y de validar las firmas, si alguien quiere destituir al presidente, pues nosotros hemos puesto manos a la obra para no incumplir la Constitución y este viernes vamos a aprobar los lineamientos de revocación de mandato y en el proyecto de presupuesto que también tenemos que enviar esta misma semana a Hacienda para que lo turne a la Cámara de Diputados, vamos a incluir una parte que, siguiendo lo que nos dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llama un presupuesto precautorio. Es decir, por si hay revocación de mandato, vamos a solicitar los recursos necesarios. Revocar el mandato, interrumpir el gobierno de un presidente es un tema muy delicado, Guillermo. En cualquier país donde ha caído un presidente, eso puede implicar ingobernabilidad, inestabilidad económica, por eso no podemos jugar. Y el INE está pensando en que si hay revocación, la vamos a hacer con todas las garantías con las que se hace una elección presidencial. Es decir, si nosotros somos muy escrupulosos para elegir al presidente, tenemos que ser igual de escrupulosos en un procedimiento donde el presidente pueda caer, pueda irse anticipadamente, es decir, tiene que haber padrón confiable, tiene que haber casillas vigiladas, tienen que estar integradas por ciudadanos que fueron sorteados y capacitados por el INE, tiene que haber papel seguridad, por supuesto los electores identificarse con su credencial para votar, tendríamos que salir a buscar a más de 12 millones de ciudadanos para que acepten algunos de ellos ser funcionarios de casilla el día de la jornada electoral de revocación de mandato. Nosotros nos lo estamos tomando en serio, esto no es para improvisar, que pueda caer un presidente es hablar de palabras mayores y el INE está pensando en hacer un proceso tan escrupuloso, tan cuidado, tan transparente como cuando se trata de elegir. Si aquí alguien lo que quiere es tirar a hacer que se vaya el presidente, tiene que ser en un proceso que le dé todas las garantías a los actores políticos y por supuesto a la ciudadanía. Ciro Murayama, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Gracias. El agradecido soy yo. Buenas noches. Buenas noches, es Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.